Gracias, muy buenas noches. Estamos en Vida, Ciudad de México. ¿Y ustedes sabían que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene su propio museo? Vamos a conocerlo. El Museo del Acervo Histórico y Artístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o Museo de la Cancillería, es un espacio múltiple que, mediante exposiciones individuales y colectivas, promueve la imagen cultural del país, impulsa a los creadores del arte contemporáneo mexicano, difunde la historia de las relaciones internacionales de México y fortalece los vínculos culturales con otros países. ¿Qué era este espacio originalmente? Entiendo que era parte de un convento. Así es, este fue el convento de San Felipe Neri, que fue el primer expatrono de la Ciudad de México. Después el convento y después el sitio original de San Felipe Neri se pasó a unas calles aquí muy cerca, pero este fue el convento del primer expatrono de la Ciudad de México. Este edificio fue financiado por Antonio Calderón Benavides. Él era devoto de San Felipe Neri y padecía una enfermedad. Él prometió que si era curado por intercesión divina, dedicaría un espacio religioso y conformaría una congregación dedicada a la vida contemplativa. Dicha congregación se convirtió en unión y tuvo como primeras sedes la iglesia de Nuestra Señora de Valvanera y la de San Bernardo. Hacia 1665 solicitaron su filiación oficial a Roma como grupo religioso, para lo cual les era necesario que la unión tuviera una sede propia. En 1702 obtuvieron del Papa Inocencio XII su reconocimiento como oratorio y ampliaron las construcciones que poseían en la calle del Arco de San Agustín, hoy República del Salvador, las cuales fueron inauguradas formalmente en ese mismo año por el virrey Payo Enríquez de Rivera. En abril de 1751 iniciaron una ampliación mayor del recinto a cargo del arquitecto Ildefonso de Iniesta, incluida la portada. Dicho esfuerzo se vio truncado ante las escasas donaciones obtenidas por los filipenses y por un sismo ocurrido en abril de 1768. La congregación optó por trasladar su sede al Templo de la Profesa, el cual había sido desalojado tras la expulsión de los jesuitas de la Nueva España en 1767. En lo sucesivo, el edificio entró en declive, siendo incluso sede de un establo, caballerizas, orfanatorio, bodega, vivienda particular, taller mecánico, entre otros. A finales de los años 60, el edificio fue restaurado, recuperándose su fachada original de estilo barroco, enmarcada por un arco con una torre ochavada en la parte superior. En la segunda parte de esta cápsula conoceremos cómo es que este edificio regresó a su antiguo esplendor y es hoy un museo que alberga una colección de arte custodiada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el Museo de la Cancillería y forma parte de la vida de la Ciudad de México.